Shalom amigos, es un enorme placer estar con ustedes de nuevo para poder seguir aprendiendo del libro Las Ruedas del Alma. Así que acompáñenme. Le damos las gracias al Boreolán por esta maravillosa oportunidad, porque solo Él nos permite este privilegio de seguir aprendiendo de las enseñanzas de la Kabbalah. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Las Ruedas del Alma número 16. La Atlántida. Las civilizaciones nacen, dejan su huella en la historia y finalmente mueren. Un proceso que continuará hasta el día final de la era de Acuario. Ejemplo de ello es la historia de la Atlántida, la vieja leyenda sobre una misteriosa isla narrada en los diálogos de Platón. La Atlántida gobernó el territorio de África hasta el límite de Egipto y el de Europa hasta Toscana, en la península de los Apeninos. Pero, como todos sabemos, un terremoto y otros desastres naturales destruyeron la isla repentinamente. Se hundió en el océano y desapareció para siempre. Según Platón, los habitantes de la isla habían alcanzado un nivel altamente sofisticado de desarrollo material y espiritual. Su conciencia cósmica era tan evolucionada que habían alcanzado el control total de los campos de energía y de su medio ambiente, pero algunos de ellos intentaron utilizar este enorme poder para esclavizar a otros pueblos. Entonces se desató una lucha que concluyó en la destrucción final de la isla. Como la causa de aquel desastre natural fue la colisión entre el bien y el mal, los terremotos fueron el resultado directo del conflicto humano. Los supervivientes que lograron escapar a otras tierras juraron que su conocimiento nunca sería revelado nuevamente al mundo. Los secretos de la energía cósmica solar permanecerían solo en algunos elegidos. Los aspirantes a esta sabiduría debían demostrar su habilidad para utilizar correctamente este conocimiento secreto mucho antes de tener acceso a las enseñanzas. Entonces, y solo entonces, cuando el discípulo estuviera listo, el maestro aparecería. Los alumnos elegidos recibirían el conocimiento únicamente cuando estuvieran preparados para utilizarlo, no solo para ellos mismos. Pese a que muchos pensaron que la historia de la Atlántida era una fantasía de Platón, aún hoy la leyenda sigue viva, y si poetas y novelistas de todo el mundo han reescrito esta historia libremente, los hombres de ciencia han sido más cautelosos. En la última fase del siglo XIX, diversas expediciones se embarcaron en la búsqueda de la isla perdida, además de haberse creado un número considerable de organizaciones con el propósito de investigar el fenómeno. Ciertamente ha habido mucha especulación sobre la ubicación de la Atlántida, pero las investigaciones y debates acerca de los logros culturales y científicos de sus habitantes son mucho más interesantes. ¿Hubo allí civilizaciones iguales o más avanzadas a la nuestra en ciencias de información? Pensamos que nuestra propia era es la más iluminada y sofisticada de toda la historia y que el relato de la Atlántida es un mito. Hasta cierto punto, esta creencia es el resultado de que tanta información sobre el pasado
se haya perdido. Por ejemplo, parecería que las grandes bibliotecas del mundo antiguo se hubieran desvanecido en el aire. Incluso de acuerdo a nuestros estándares, la grandeza de la Biblioteca de Alejandría resulta descomunal. Creada en el año 330 antes de la era común, en honor a Alejandro Magno, esta ciudad contaba con una enorme biblioteca que contenía alrededor de 700,000 libros insólitos. Todo esto fue destruido cuando Julio César incendió la gran biblioteca, separando para siempre a la humanidad de ese tesoro de información inestimable. De manera similar, la ciudad de Cartago, en el norte de África, fue testigo de la destrucción de su gran biblioteca de más de 500,000 volúmenes en manos de las legiones romanas durante el año 146 antes de la era común. Aunque gran parte de la herencia intelectual antigua del hombre parece haberse perdido para siempre, la Biblia persiste como una fuente de conocimiento histórico, aunque rara vez se la juzgue una expresión exacta del pasado de la humanidad. En mi opinión, se trata de una negligencia atribuible al detalle y a la prodigiosa exactitud que la Biblia despliega en cada una de sus letras y en cada puntuación. Su autenticidad es demasiado precisa y está claramente dirigida a los historiadores convencionales y los investigadores científicos. Esta es, por supuesto, la razón por la que debemos prestarle debida atención como auténtico registro histórico de qué sucedió y por qué sucedió y cuándo sucedió. No hay episodios en la Biblia que apelen con más fuerza a la imaginación humana que los relatos del diluvio universal y la Torre de Babel. Para abordar nuestra pregunta sobre el avance de las civilizaciones antiguas en el campo de las ciencias de información, detengámonos en un pasaje bíblico sobre la Torre de Babel. Y toda la tierra tenía un solo lenguaje, el hebreo, y usaba las mismas expresiones, y mientras ellos viajaban hacia el este, Miquedem, encontraron una planicie en la tierra de Shinar, y allí se establecieron. El Zohar explica que la palabra Miquedem significa lejos de la fuente del mundo. Es interesante observar aquí el uso del verbo encontrar. ¿Por qué el pasaje afirma? Mientras ellos viajaban hacia el este, encontraron una planicie y no dice, ¿vieron una planicie? Este uso indica que ellos descubrieron restos de la sabiduría secreta dejada por la generación del diluvio, y a partir de dicho descubrimiento intentaron ubicar la fuente. El Zohar continúa. Noten lo que está escrito en la Biblia. Miren, ellos son un pueblo y todos tienen un solo lenguaje, porque todos tienen la misma opinión, la misma voluntad y hablan una misma lengua. No se les negará nada de lo que se propongan hacer. El juicio celestial no tenía poder contra ellos. Rav Yossi dijo, de esto aprendemos que los pueblos belicosos pronto sufren dolor, porque vemos aquí que mientras que los pueblos del mundo vivían en armonía, compartían opiniones y deseos, aunque se rebelaron contra la fuente, el juicio celestial no podía tocarlos.
pero tan pronto como fueron divididos, el Señor los dispersó por la faz de la tierra. Los sucesos del diluvio universal y la torre de Babel trajeron una abrumadora destrucción al mundo entero. El diluvio fue el más devastador. Las aguas cubrieron la tierra y aniquilaron a sus habitantes, borrando cada recuerdo de lo que había sucedido hasta ese momento. La sabiduría secreta mencionada en el Zohar, que fue la fuente de asombroso poder de las civilizaciones antiguas, desapareció bajo el agua. La civilización de la era de Babel fue testigo de la ciencia real nacida en los períodos más remotos de la antigüedad, tal y como lo registra la Biblia. En la historia pasada existieron civilizaciones avanzadas, ampliamente diferentes y en algunos casos más grandes que la nuestra. La civilización de Babel fue fragmentada cuando Dios desbarató su lenguaje, pero se restableció con la decadencia del reino medio de Egipto y con el gran éxodo. Alcanzó su cima durante el período del primer y segundo templo, pero la destrucción del segundo templo trajo consigo la desaparición de su asombroso poder. No reaparecería hasta la era de Acuario. Aun cuando los historiadores modernos rechazan la idea de que el hombre de la antigüedad poseía un conocimiento avanzado, existe amplia evidencia de su gran capacidad tecnológica durante los tiempos antiguos. Pero, ¿cómo pudo el hombre antiguo adquirir este conocimiento? El Zohar explica que Dios envió un libro a Adán, por el cual Adán conoció la sabiduría celestial de la luz. Adán recibió este libro del Maestro de los Misterios, el ángel Raziel. El libro más tarde llegó a manos de los hijos del Señor, es decir, a las almas sabias de su generación. Los privilegiados que pudieron examinarlo adquirieron la sabiduría de la luz y su asombroso poder. 3 ángeles siempre acompañaban y resguardaban el libro para prevenir que cayera en manos inapropiadas. Cuando Adán fue expulsado del jardín del Edén, intentó quedarse con el libro, pero éste voló de sus manos. Llorando oró y rogó al Señor que se lo devolviera. Él se lo devolvió para que la sabiduría no fuera olvidada y la humanidad pudiera luchar para obtener conocimiento del Creador mediante la comprensión de la luz. Felices son aquellos de piedad espiritual enaltecida, a quienes la sabiduría les ha sido revelada, y por quienes nunca serán olvidada. La Biblia lo afirma así: el secreto del Señor está con ellos. El libro divinamente concedido fue la fuente donde el hombre espiritual podía saciar su sed de conocimiento, sabiduría y poder. A lo largo de la edad de oro del Rab Shimon Bar Yochai, los sabios poseyeron una clase de conocimiento que la ciencia moderna casi no podía imaginar. ¿Alguna vez existió la Atlántida como una localidad física? Si no fuera así, ¿dónde se originó la idea de esta isla? Los historiadores opinan que el relato sobre la Atlántida fue una ilusión de Platón. Sin embargo, Platón no tenía acceso a ninguna obra literaria que pudiera describir cómo era la Atlántida. En los tiempos de Platón, gran parte del conocimiento sobre las civilizaciones anteriores había desaparecido. Él solo pudo haber registrado una historia que, según se decía, fue escuchada
a un gobernante griego, conocido como Solón, durante una visita a los sumos sacerdotes de Egipto. El océano que allí había era navegable, porque enfrente de su boca una posible referencia a Gibraltar, que ustedes los griegos llaman pilares de Hércules, allí se encontraba la isla, que era más grande que Libia y Asia juntas. Para los viajeros de ese tiempo era posible cruzar desde allí hasta otras islas y desde esas islas hasta el resto del continente frente a ellas, que el océano rodeaba. Más allá hay un océano verdadero, y la tierra que lo circunda puede ser considerada un continente. En esta isla de la Atlántida existió una confederación de reyes de poder enorme y maravilloso, que dominó la isla entera y otras tierras. El sacerdote dijo a Solón que un día este poderoso reino se hundió para siempre en el océano. Pero, ¿qué pasó con sus habitantes? ¿Se ahogaron? ¿Su avanzada información aún permanece viva? Aunque la Atlántida sea reacia a develar sus secretos, intentaré contar algo sobre su existencia y sobre la naturaleza de la gente que la habitó. Cuando el Creador permite que los profundos misterios de la sabiduría desciendan al mundo, la humanidad se corrompe. Dios le otorgó sabiduría celestial a Adán, pero Adán la utilizó para familiarizarse con el mal y apegarse a sus inclinaciones, y por ello las fuentes de sabiduría se cerraron para él. Después de que Adán se arrepintiera, algo de la sabiduría le fue revelada nuevamente. La civilización de Babel, en virtud de esa sabiduría, provocó al Señor y construyó esa torre. Hicieron diferentes maldades hasta que Dios los dispersó sobre la faz de la tierra. Noé recibió la sabiduría, pero luego bebió del vino y estaba ebrio y sin ropas. La sabiduría fue entonces otorgada a Abraham, quien la puso al servicio del Todopoderoso, pero entonces su hijo Ismael provocó al Señor. Yitzhak recibió la sabiduría, pero su hijo Esau también provocó al Señor. En cuanto a Jacob, la sabiduría no estaba completa, pues se casó con 2 hermanas. El Creador también le otorgó la sabiduría a Moshe, de quien está escrito: en él se confía en toda mi casa. Actualmente, en plena era de Acuario, el Creador permitirá que la sabiduría se propague alrededor del mundo. Todos los pueblos del mundo la utilizarán con propósitos meritorios, tal como está escrito, y estableceré mi espíritu dentro de ti. Esto contrasta con las generaciones de antaño, que utilizaron la sabiduría para la ruina y explotación del mundo, mientras que el Zohar señala la reaparición de la sabiduría. Debemos preguntar mediante qué métodos o enseñanzas todos los pueblos del mundo la adquirirán. Al respecto, el Zohar describe un incidente en el que Rab Yossi y Rab Yehudá entraron en una caverna. En el extremo más profundo encontraron un libro escondido en la hendidura de una roca. Rab Yossi lo extrajo y vio 72 calcos de letras que habían sido dadas a Adán. Los 2 hombres comenzaron a examinar el libro, y cuando hubieron estudiado solo 2 de 3 de sus letras, se hallaron contemplando la esencia de la sabiduría celestial.
Pero de pronto una llamarada hirió sus manos y el libro desapareció. Cuando describieron este acontecimiento a Rab Shimon, él respondió: en este momento, Dios no desea realmente ser revelado, pero cuando se aproxime la era de Acuario, incluso los niños pequeños descubrirán los secretos de la sabiduría. En ese momento será revelada a todos nosotros, tal como está escrito, porque entonces entregaré a los pueblos un lenguaje puro. Por lo tanto, ¿estamos hoy preparados para descubrir la sabiduría y para reconectarnos con la luz? La respuesta es sí. Pero, ¿qué ocurrió con la gente que poseyó este poder asombroso en la antigüedad? ¿Dónde fueron los habitantes de la Atlántida tras su desaparición? ¿Por qué no hay aparentemente ningún rastro de ellos en la historia? Tal vez deberíamos preguntarnos en primer lugar, ¿por qué estamos tan interesados en la Atlántida? Después de todo, no parecemos estar tan interesados en los detalles históricos acerca de nuestros propios abuelos y sus antepasados. La respuesta podría estar en nuestro interés instintivo en la vida, más allá del mundo, tal como lo percibimos día a día, a través de los siglos. La humanidad ha especulado sobre la vida en otros mundos. Desafortunadamente o no, los otros mundos de nuestro propio sistema planetario parecen ser infértiles. Una pregunta mucho más amplia, sin embargo, es si podrían existir planetas alrededor de otras estrellas en otras partes del universo. A lo largo de la historia, la especulación sobre el origen y propósito de los planetas no ha dejado de aumentar. Nadie sabe cuál de las teorías actuales es la correcta. No obstante, mayor interés reviste para nosotros la posibilidad de la existencia de vida más allá de lo que vemos en la Tierra. Mientras los científicos sondean el espacio exterior en busca de evidencias de formas de vida extraterrestres, muchos se han mostrado cada vez más abiertos a esta posibilidad. De hecho, la cuestión ya no es si podría haber alguien allá afuera. El interrogante actual es dónde y cómo establecer el primer diálogo interplanetario. Nuevos descubrimientos alientan a los astrofísicos en su búsqueda de vida en el espacio exterior. La presencia de un gran número de moléculas orgánicas complejas en el universo anula teorías anteriores que enunciaban la inexistencia de dichas formas de vida en el espacio. Podría parecernos que el cosmos contiene un gran número de entidades inesperadas e impredecibles, pero desde un punto de vista cabalístico, la sola existencia de moléculas complejas no señalaría la presencia de otros mundos habitados. La inteligencia capaz de controlar el universo mediante el poder y la sabiduría infinitos de la luz requiere una forma física como la nuestra aquí en la Tierra. Uno de los relatos más extraordinarios de otras formas de vida que he leído pertenece a el Zohar. Esta descripción podría ser la fase de futuras investigaciones. Rab Nehorai, el anciano, una vez se aventuró en un viaje en el mar. El barco naufragó en una tormenta y todos los que viajaban en él se ahogaron. Rab Nehorai, sin embargo, gracias a un milagro, descendió al fondo del mar y encontró una tierra habitada,
donde vio extraños seres humanos de tamaño diminuto. Ellos recitaban plegarias, pero él no podía descifrar qué decían. A causa de otro milagro, Rab Nehorai subió a la superficie de nuevo y dijo: Benditos son los justos que estudian la Torá y conocen los misterios más profundos. Pobres de aquellos que disputan con ellos y no aceptan su palabra. Desde aquel día, cada vez que Rab Nehorai entraba en la casa de estudio y escuchaba la exposición de la Torá, lloraba. Cuando le preguntaban por qué lloraba, él decía: porque era escéptico a las palabras de los rabos. No creía en la existencia de las 7 tierras con habitantes diferentes a nosotros. Ahora temo el juicio del otro mundo. De ninguna manera el Zohar desvela todos sus misterios, incluso dejando de lado la pregunta sobre el viaje hacia lo profundo del mar para descubrir una civilización existente. Todavía restan muchas preguntas, cuyas respuestas seguramente provocarán más preguntas. Como primer paso, examinemos un comentario de Rab Nehorai sobre la era de Acuario. En la generación de la era de Acuario, los jóvenes insultarán a los ancianos. Los ancianos se levantarán en presencia de los jóvenes. Las hijas se levantarán en contra de sus padres y las nueras en contra de sus suegras. El rostro de la generación será como el rostro de un perro, y un hijo no será avergonzado en presencia de su padre. Esta es una deprimente descripción para resumir el logro intelectual humano. ¿Cómo podemos conciliar esta imagen con el concepto de la era de Acuario, en tanto era de iluminación suprema? El Zohar responde a esta pregunta a través de Rab Shimon, quien lloró y dijo: pobre de aquel que viva en este período, la era de Acuario, porque la revelación de la luz enorme cósmica será un tormento agonizante para aquellos que no estén preparados para enfrentarla. Loables, sin embargo, son aquellos que merezcan la luz generadora de alegría del Rey. Para quienes no estén bien preparados para vivir en la era de Acuario, el desafío de una era de iluminación significará dolor y angustia de una intensidad nunca antes experimentada en el mundo. El contacto de Rab Nehorai con una civilización avanzada lo conmovió hasta las lágrimas. Advirtió que su civilización había sufrido el destino de todos aquellos que estaban mal preparados para afrontar la sabiduría profunda. Aquí yacían los vestigios de los pueblos de la Torre de Babel, un testimonio viviente de lo que le puede ocurrir a una cultura avanzada cuando los ideales espirituales de la luz y la sabiduría eterna son mal utilizados. La destrucción de la Atlántida, tal como la describe Platón, fue el resultado inevitable del maltrato y del abuso de la sabiduría eterna. Adán, los pueblos del diluvio universal y la civilización de la Atlántida, referida en la Biblia como la civilización de la Torre de Babel, causó que Rab Nehorai llorara. Pobres de aquellos que estén mal preparados. Cuanto más reaparece esta sabiduría en el mundo, más nos preparamos para comenzar nuestra carrera. Junto al recuerdo de lo que ocurrió en el pasado, recordemos las palabras del rey David.
El Señor es nuestro refugio y nuestra fuerza, una ayuda presente en los problemas. Por eso no temeremos, aunque la tierra cambie y las montañas desciendan al corazón de los mares. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima, con la ayuda del Boré Olam.